Bereshit, bara, Elohim. Antes del reloj del universo, antes del aliento del hombre, antes del fuego de las estrellas, la eternidad ya respiraba. No existía historia, no existía memoria, no existía lenguaje humano, solo Elohim. solo Elohim. Y el vacío tembló, y el caos se escuchó, porque la voz eterna habló. Bereshit bara Elohim. El principio nació de tu voz, Bereshit bara Elohim. los cielos responden a tu autoridad. Toda la creación proclama: no hay otro como Yahweh. Las aguas no resistieron, la oscuridad no prevaleció. El abismo conoció sus límites cuando el Altísimo decretó: los astros no son dioses, el mar no tiene trono, las naciones son polvo ante ti, Elohim. Tú defines la realidad, Tú ordenas el caos, tú ordenas el caos. tú sostienes el cosmos con tu palabra. Bereshit bara Elohim. El universo nació de tu voz, Bereshit bara Elohim. toda potestad se inclina ante ti. Los cielos anuncian tu gloria Y la tierra tiembla ante Yahweh. ¿Quién como tú entre los Elohim? ¿Quién como tú entre los poderes? Rey eterno, altísimo, soberano sobre toda creación. Yahweh, Elohim, sobre todos los Bereshit, bara, Elohim. Y habló la eternidad, y nació el cosmos. Vamos a entrar en otro subtópico dentro de la serie del Edén a Babel, la gran historia de los primeros días. Hoy vamos a estar hablando del Elohim sobre todos los Elohim. El Elohim sobre todos los Elohim. La primera parte, hoy, un mensaje se va a dividir en como 4 o 5 partes. Y hoy vamos a estar hablando del tema cuando Génesis redefine nuestra visión de Dios. Cuando Génesis redefine nuestra visión de Dios. La base bíblica que vamos a estar usando se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Seguimos en Génesis
1:1. Amén. Ya hemos visto dos palabras de las que aparecen en la primera oración del libro de Génesis. Esa primera oración, la que dice: en el principio creó Dios. Ya hemos visto la primera palabra, que es Bereshit, que es en principio o en el principio. Las últimas semanas estuvimos hablando de la segunda palabra, que es el verbo bara, que en español se tradujo como creó, y que dijimos que no solamente significa que Dios es el creador, sino que Él también es el que define la realidad de las cosas. Y hoy vamos a entrar en la que en español sería en el principio creó Dios, la quinta palabra en su Biblia, que es la palabra Dios. En el hebreo es Elohim, y hoy vamos a estar hablando de ese término Elohim y lo que significa. Amén. Pero antes de entrar en la escritura, quiero invitarlos, mantengan su Biblia abierta allí en Génesis 1:1. Vamos a estar entre Génesis 1:1 y vamos también a ir al libro de Éxodo en esta mañana, en varios pasajes del libro de Éxodo. Pero vamos a presentar este tiempo. Hoy, más que un sermón, va a ser más como una enseñanza. Amén. Sí voy a entrar de lleno a predicar expositivamente de Génesis 1, pero como quiero cambiar la cosmovisión o su manera de ver el libro de Génesis, porque quiero que empiece a verlo no con una mente occidental, sino con la mente, o tratar de que lo miremos con la misma mente de las personas que recibieron el libro, ¿ok? Quiero que tengamos la mente del contexto de las personas que recibieron el texto por primera vez, que fueron aquel grupo de israelitas que salió de Egipto hace unos 5,000 años, ¿ok? 4,000, 5,000 años atrás. Así que vamos a orar, presentamos delante del Señor. Eterno Dios que estás en los cielos, en esta preciosa mañana nos presentamos delante de ti. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, esta tarea de exponer la palabra no es fácil, Señor. Es algo que también para mí es nuevo, Señor, porque yo también estoy atravesado por la cultura occidental y por la manera occidental de mirar las escrituras. O sea, Señor, que realmente estoy yendo en contra de mi propia naturaleza, Señor, al tratar de mirar el libro de Génesis, Señor, con los ojos de personas que vivieron en el antiguo cercano oriente hace 4,000, 5,000 años atrás. Se nos hace difícil poder entender eso. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a exponer tu palabra. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a no decir una barbaridad, ninguna herejía, ninguna cosa que vaya en contra de la Escritura. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. Oro para que mi mente y mi corazón, Señor, estén alineados a tu palabra y a tu verdad, pero también oro para que las mentes y los corazones de mis hermanos estén alineados a tu verdad. Oro, Señor, para que toda distracción en el nombre de Jesús sea echado fuera, Señor. Padre amado, todo ente del enemigo, todo dardo, Señor, que quiera distraer las mentes y los corazones, Señor, te pedimos, Padre amado, que lo paralices. Paraliza toda influencia del maligno, Señor, que siempre estorba, que siempre quiere estorbar nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra no sea sembrada en nosotros, Señor. Te pido, Padre amado, que nos ayudes por tu Espíritu, Señor, a poder recibir esta palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, hemos visto que el primer verso de la Biblia, en el principio creó Dios. Con eso que empieza la Sagrada Escritura. Amén. Ya hemos visto la palabra Bereshit, que es la que se tradujo como en el principio. Hemos visto la palabra bara, que es la que se tradujo como creó. Y hoy vamos a entrar en la palabra Elohim, que es la palabra que hemos traducido en nuestras Biblias en español como Dios. Pero antes de entrar, quiero hablar de la idea central de lo que quiero discutir con ustedes en esta mañana. Y la idea central es la siguiente. Dice allí que la palabra hebrea Elohim, ¿qué dice en primer lugar en la idea central? La palabra hebrea, léalo conmigo en voz alta. La palabra hebrea Elohim, ¿qué dice allí? No es un nombre propio, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que entender. Si queremos mirar la Biblia con los ojos de un israelita antiguo, tenemos que entender que la palabra Elohim, que es la que traducimos como Dios en nuestras Biblias, no solamente en las Biblias en español, en cualquier Biblia que usted vaya, esa palabra fue traducida como Dios, no es un nombre propio, ¿ok?
no es un nombre propio. Lo segundo que dice allí es que la palabra Elohim es realmente una ¿qué? Una categoría espiritual usada en la Biblia hebrea para referirse a quiénes. Léalo conmigo. Para referirse a quiénes. A los seres del mundo invisible. ¿Ok? No es un nombre propio. Elohim no es un nombre propio, sino que realmente es una categoría espiritual que se usa en la Biblia hebrea para referirse no solamente al Dios de las Escrituras, sino a todos los seres que viven ¿dónde? En el mundo invisible. ¿Ok? Está hasta aquí conmigo. Eso es parte de la idea central. ¿Qué dice el tercer punto allá en sus pantallas? ¿Qué dice? Elohim no nos habla de atributos divinos. Escúcheme bien. Cuando nosotros pensamos en Dios, en el concepto de Dios, pensamos en sus atributos, ¿verdad que sí? ¿Y cuáles son los atributos de Dios en la Biblia? Algunos de ellos. Hay unos atributos que son incomunicables. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no los transfiere a las criaturas, como su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. El único ser que es omnipotente, omnisciente y omnipresente en Dios. Esos atributos son incomunicables, las criaturas no los tienen ninguna. Y cuando pensamos en Dios, pensamos en atributos. Pero cuando usted piensa en la palabra Elohim, que es la que tradujimos como Dios en nuestras Biblias, tenemos que estar claro de una cosa, que Elohim no nos está hablando de atributos divinos. Como les dije anteriormente, Elohim nos habla realmente de una categoría espiritual para referirse a ¿qué? A los seres que viven ¿dónde? En el mundo invisible. ¿Ok? En el mundo invisible. Está hasta aquí conmigo. Necesito que no se me pierda, que se mantenga conmigo. ¿Qué dice el cuarto bullet allá en la pantalla? Dice, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Elohim nos habla del lugar de residencia de estos seres. ¿Lo están viendo ahora? Entonces, la palabra Elohim realmente nos habla de ¿qué? Del lugar de residencia de estos seres. ¿Usted vive en qué plano? Usted es un ser humano, ¿cierto o falso? ¿Usted es un ser visible o invisible? Usted es un ser visible, ¿ok? Anda, presidente. Hermano, santo Cristo. Espero que esto siga funcionando. Yo soy boricua. Se me salió el boricua. Ok. Usted vive en la dimensión visible del universo, ¿verdad que sí? Pero estos seres viven en la dimensión invisible, ¿ok? Y vamos, a medida que vayamos estudiando este término, vamos a darnos cuenta de la amplia gama de seres que viven en ese mundo invisible y que la Biblia hebrea los llama a todos ellos Elohim. ¿Me está entendiendo? Elohim. No se me desconecte todavía, ¿ok? Manténgase conmigo, porque si no, si se pierde un segundo de lo que vamos a hablar, usted puede terminar pensando que nosotros somos un chorro de locos herejes. Entonces, mantenga su mente aquí. O sea que hoy no pajaré. No se vaya hoy a pensar en pajaritos preñados. Mantenga su mente acá. Ok, léalo conmigo. Cuarto bullet, a la 1, a la 2, a la 3. El cuarto bullet que dice: Elohim nos habla del lugar de residencia de estos seres. Y ahora vamos al quinto bullet, que es muy interesante. A la 1, a la 2, a la 3. ¿Qué dice el quinto bullet? Yahweh es un Elohim, porque su lugar de residencia es ¿cuál? Es el mundo invisible. Oh. Entonces, Yahweh, ¿y quién es Yahweh? Nuestro Dios Jehová. Que Yahweh es un Elohim porque su lugar de residencia, ¿cuál es? El mundo invisible. ¿Usted puede ver a Dios? No. La Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. Entonces, Yahweh vive en el mundo invisible, por lo tanto, Él es un Elohim. Pero ¿qué dice el último bullet? Yahweh no es el único Elohim, pero entre los Elohim, ninguno es como Yahweh. Ahora, estamos cayendo. Léalo conmigo, léalo todos juntos, porque esa frase se le tiene que grabar hoy. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Yahweh
no es el único Elohim, pero entre los Elohim ninguno es como Yahweh. Y ya mismo vamos a ver por qué Yahweh, aunque es un Elohim, no es como los otros Elohim. Está aquí conmigo. ¿Sabe por qué esto es importante, hermano? Porque a medida que los seres humanos hemos entrado en las ciencias bíblicas y hemos profundizado más, pero más desde un punto de vista no cristiano, sino desde un punto de vista académico, la gente ha desarrollado un montón de teorías y de ideas. Y como la palabra Elohim no es un nombre propio, y la palabra Elohim no es una palabra singular, sino que es una palabra plural, porque significa dioses, ¿ok? Escúcheme bien. Mucha gente que ha estudiado el tema de las ciencias bíblicas ha llegado a la conclusión de que el universo fue creado por muchos que piensen, dioses, Elohim. Pero la Biblia es clara. El que creó el universo es un solo Dios. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Por eso es que quiero que esté aquí conmigo, porque cuando escucha esas teorías extrañas por ahí, no se le confundan. ¿Ok? Por eso quiero darle estas herramientas antes de entrar al libro de Génesis. Yahweh no es el único Elohim, pero entre los Elohim ninguno es como Yahweh. Ahora les pregunto yo, ¿por qué entre los Elohim ninguno es como Yahweh? Vamos a ver. ¿Por qué ustedes creen que entre todos los Elohim no hay ninguno que sea como Yahweh? Yahweh, hermanos, es único en su clase. Entre todos los Elohim, Yahweh es distinto a todos los Elohim. ¿Y sabe por qué Yahweh es distinto? Porque Yahweh es el creador soberano de todo lo demás. De todos los Elohim, el que creó a todos los demás Elohim, ¿quién fue? Yahweh. Por lo tanto, él es distinto a todos los demás Elohim. Está hasta aquí conmigo. ¿Ok? Manténgase conmigo. Yahweh es un Elohim porque vive en el mundo invisible, pero entre los Elohim ninguno es como él, porque él los creó a todos los demás. Ya lo hemos visto, pero quiero que me acompañe un segundo al libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Yo creo que cuando esto se cayó, ahí está. Gracias, papi. Éxodo 3, 13 y 14. El primer sermón que prediqué en esta serie hace 23 sermones atrás se llamó el Yo Soy. ¿Se acuerda de eso? Éxodo 3, versículos 13 y 14. En este capítulo 3 de Éxodo es cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente y le dice: Moisés, yo te he escogido para que seas tú el que vaya a Egipto y libera a mi pueblo de Faraón. ¿Ok? Y le dio una serie de señales que él tenía que hacer, pero todavía Dios no se había revelado en su nombre. ¿Ok? Dios no había revelado su nombre todavía. Por eso es que cuando Dios se le revela a Moisés y le dice: yo te he escogido para que tú vayas y liberes a mi pueblo, él le dice en el versículo 13: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y el versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Uf. Qué nombre tan extraño, ¿verdad? El nombre con el que Dios se revela a Moisés es: yo soy el que soy. Y después le dice: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora, para poder entender ese nombre tan raro, usted tiene que pensar como un israelita antiguo. Para nosotros los nombres no son tan importantes. Por eso es que usted ve que muchos padres, especialmente jovencitos, en el día de hoy se inventan unos clase de nombres para sus hijos recién nacidos. Si el papá se llama Benjamín y la mamá se llama Vanessa, le ponen a la nena Benjanesa. ¿Ok? Porque mezclan los nombres. Pero en la cultura del antiguo cercano oriente, el nombre de una persona, el nombre que un padre le daba a un hijo, ¿usted sabe lo que hacía? Marcaba el propósito, la identidad y marcaba el futuro de ese niño.
Todos los nombres tenían significado. Conocer el nombre de una persona era llegar a conocer cuál era el carácter de esa persona. ¿Me está entendiendo? No solamente el carácter, hablaba de la identidad de esa persona. Entonces, conocer a una persona por su nombre era conocer su carácter y su identidad. Acuérdense, por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, Abraham no se llamaba Abraham se llamaba Abraham pelado, no Abraham, que significa padre. Creo que es padre exaltado, si no me equivoco. Y cuando Dios establece el pacto con él, le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de muchas naciones, algo así. No me acuerdo ahora, no lo he estudiado, pero eso es para que usted entienda. Igual a Sara. Sara no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. Y una vez Dios establece el pacto con Abraham, le cambia el nombre a Sara. Simón Pedro. Simón significa oidor obediente. Pero cuando Simón Pedro confiesa a Cristo delante en Cesarea de Filipos, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, bueno, nos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres alguno de los profetas. Y Jesús le dice después, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le cambió el nombre en ese momento, de Simón, que significa oidor obediente, a Cefas, o Pedro, que significa piedrecilla. Y le digo, yo te digo que tú eres Petros, piedra pequeña. Y sobre esta Petra, o sobre esta roca, que es la verdad que tú acabas de decir ahora mismo, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y tú eres la primera piedra de esta iglesia. Eso es lo que significa. La primera piedra en el edificio que es la iglesia fue Pedro. Cristo es la roca fundamental sobre la que se edificó la iglesia, pero la primera piedra del edificio fue Pedro. ¿Me está entendiendo? Porque Cristo le cambió el nombre. Entonces, el nombre de una persona nos hablaba de su carácter y de su identidad. Ahora, en Éxodo 3 tenemos a Moisés diciéndole a Dios, cuando yo llegue donde los hijos de Israel, si ellos me preguntan cuál es su nombre, que yo les voy a decir. Y Dios les dijo, yo soy el que soy. Y acabamos de aprender que el nombre de una persona nos habla de su carácter y su identidad, ¿cierto? Entonces, ¿usted sabe lo que significa ese nombre? Yo soy significa que Dios es eterno. ¿En qué tiempo está esa palabra, yo soy? ¿En qué tiempo verbal se encuentra en presente? No hay pasado, no hay futuro, es presente. Dios no vive en el mismo tiempo que vivimos nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos pasado, nosotros tendremos un futuro, pero Dios vive en un eterno presente. Por eso es que la Biblia dice que Él es el que era, el que es y el que será. Yo soy, está en tiempo presente. Yo soy el Dios eterno, es lo que Dios le quiso decir. Yo soy el eterno. Y si soy eterno, significa que no tengo principio de días ni fin de días. ¿Cierto o falso? Pero el nombre no se quedó en yo soy solamente. Él dijo, yo soy el que soy. Esa segunda parte del nombre, el que soy, ¿sabe lo que significa? Yo soy la fuente de mi propia existencia. Es decir, yo no le debo mi existencia a nadie, ni a madre ni padre. O sea, yo soy el Dios eterno y yo soy el Dios autoexistente. ¿Está aquí conmigo, iglesia? ¿Están conmigo? ¿O se me perdieron? Usted sí existe, porque usted tuvo un principio, usted tuvo un origen, tiene padre y madre, pero Dios no existe. ¿Sabe por qué Dios no existe? Porque Dios es. No sé si me está entendiendo. Dios es. Él es la fuente de toda existencia. Todas las demás cosas existen porque Dios es la fuente de todas las demás cosas. Usted existe porque Dios es la fuente de todo lo que existe. ¿Está hasta aquí conmigo? Se me perdieron. El pastor está diciendo herejía, dice que Dios no existe. No sea mal pensado, eso no es lo que quiero decir. Lo que le quiero decir es que
Usted sí existe porque tiene principio, tiene fin, tiene origen. Pero Dios no tiene madre, Dios no tiene padre, Dios es eterno. Él es la fuente de su propia existencia. Dios no depende ni de comida, ni de aire, ni de agua. Usted sí depende de todas esas cosas, ¿cierto? Si ahora mismo nos cortaran el suministro de oxígeno que tenemos aquí en el mundo, ¿qué nos va a pasar? Muerto. Pero Dios no necesita eso, ¿cierto o falso? Dios puede estar debajo del agua tranquilamente y no va a dejar de existir. Dios no necesita alimento, usted necesita alimento. Usted me está entendiendo. Seguimos acá. Entonces, el único ser, léalo conmigo, a la una, ¿qué dice? Yahweh es el único ser verdaderamente eterno. ¿Ok? El único ser autoexistente. Y Él es también ¿qué? La fuente y sustento de todo lo que existe. Vamos a leerlo de nuevo, a la 1, a la 2 y a la 3. Yahweh es el único ser verdaderamente eterno, el único ser autoexistente y la fuente y sustento de todo lo que existe. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Abra su Biblia conmigo por allí. Vamos a saltar ahora al Nuevo Testamento. No lo tienes que buscar, Dani. Colosenses 3, del 1 al 17. Colosenses está después del libro de Efesios. Perdónenme, hermano, no es Colosenses 3, discúlpenme. Es Colosenses 1. Yo siempre cometo un error. Por más que trato de hacer las cosas bien, siempre meto las patas. Eso es bueno, hermano. Colosenses 1, 16 al 17. ¿Sabe por qué es bueno que yo meta las patas? Porque significa que no soy inerrante ni infalible. El único inerrante e infalible aquí, Dios. Colosenses 1, 16 y 17 es. ¿Lo tienen todos, iglesia? Deja que todos lo consigan. Colosenses 1, 16 y 17. ¿Lo tenemos todo? A la 1, a la 2 y a la 3 que dice. Porque en Él fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas. Las que hay ¿dónde? En los cielos. Y las que hay ¿dónde? En la tierra, visibles e invisibles. Acuérdense, el mundo de los Elohim. Sean ¿qué? Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué dice el 17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Lo vio conmigo? Él creó todo lo que hay en los cielos y en la tierra, lo que es visible y lo invisible. Y luego comienza a hablar una categoría de seres espirituales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esos son seres espirituales, hermanos, diferentes categorías de Elohim. De seres que viven ¿dónde? En el mundo invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y quién es Él? Yahweh. Y para Él, Yahweh. Y dice que Yahweh es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Me quedé sin micrófono. Si alguien me puede cambiar la batería, se lo agradezco. Yo creo que esta batería hay que cambiarla ya, porque se están descargando mucho. 1, 2, 1, 2. Este me gusta más. Yo que hablo duro, me gusta sentirme que hablo más duro todavía. Yo creo que es un problema psicológico, hermano. Bueno, seguimos acá. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? No boricua, los boricuas las mujeres. Vamos aquí, ¿qué dice allí, hermano? Esta frase se le tiene que grabar hoy, a la 1, a la 2 y a la 3, que dice: Yahweh no es el único Elohim, pero entre los Elohim ninguno es como Yahweh. ¿Ok? Una vez más, Yahweh no es el único Elohim, pero entre los Elohim ninguno es como Yahweh. Hermano, esa fue la idea central de la enseñanza que quiero traerte hoy. ¿Ok? Todavía no he entrado en la enseñanza, simplemente estoy en la idea central y llevo media hora. Yo no sé si termino, pero a mí no me interesa cubrir mucho material. Yo lo que quiero que usted es
Lo que sí quiero que haga es que usted, lo poco que le pueda dar, lo atesore, lo grabe, ¿ok? Lo entienda. Eso sí, vamos entonces a los objetivos de la enseñanza de hoy. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en esta enseñanza si me da tiempo? Número 1, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? Introducir a la iglesia a la cosmovisión espiritual bíblica. ¿Okay? Introducir a esta iglesia, Conexión Calvario, ¿a qué cosa? A la cosmovisión espiritual bíblica. ¿Qué significa eso? Que quiero introducirlos a la manera de pensar de las personas que vivían ¿dónde? En el antiguo cercano oriente hace 5.000 años. Cómo ellos veían el mundo, cómo veían la Biblia. Número 2, ayudar a la iglesia a ver y entender Génesis 1:1 como lo vio y entendió ¿quién? Un israelita antiguo. Y es lo que estamos haciendo hace 20 y pico de semanas, hermano, y Santo Cristo, 20, ¿cuántas semanas? Más de 12 semanas. He cogido mucho tiempo, pero quiero establecer eso, ¿ok? Y el tercer objetivo, ¿qué dice? Que la iglesia entienda, léalo conmigo, a la 1, Dios los bendiga, a la 1, a la 2 y a las 3. ¿Qué dice? Que la iglesia entienda que Yahweh es un ser, ¿qué dice? Absolutamente incomparable y que tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre todo lo visible e invisible. Eso está en esa pequeña frase que dice en el principio creó Dios, hermano. En esa pequeña frase, ahí se establece que Dios es absolutamente incomparable y que tiene autoridad sobre todo lo visible y lo invisible. ¿Está hasta aquí conmigo? Ahora vamos a entrar en la introducción propiamente, hermano. Ok, vamos a entrar a la introducción propiamente. Hermano, durante semanas hemos estado hablando de los términos Bereshit, Bará, hemos estado hablando del orden cósmico, hemos estado hablando del Dios que define la realidad. ¿Está hasta aquí conmigo? Pero hoy llegamos a la pregunta más importante. ¿Quién es el que está creando? ¿Quién es el que está creando en Génesis 1? Porque si les dije que Elohim es una palabra plural, que significa dioses, ¿cómo sabemos que no está hablando de muchos dioses los que crearon? Sino de un solo Dios verdadero. ¿Quién es el que está creando? Hermanos, el libro de Génesis, escuche esto, presten atención. El libro de Génesis no comienza explicándonos el origen de Dios, como hacían otros relatos como se me olvidó el nombre, creo que es el Gilgamesh o algo así. Si estoy diciendo un disparate, me perdonan. Pero en las culturas mesopotámicas sí habían diferentes relatos de la creación del universo. Pero antes de entrar en la creación del universo, siempre se hablaba del origen de los dioses. ¿Me está entendiendo? Siempre se decía, fulano de tal es hijo de tal y tal. Siempre los dioses eran hijos de alguien. Pero el Dios de las Escrituras y el relato bíblico de la creación no comienza a hablarnos del origen de Dios. Simplemente lo da por sentado. Léalo conmigo, a la 1, a la 2 y a la 3, que dice en su pantalla. Dice, la Biblia no trata de probarnos la existencia de Dios. La da por sentada. Génesis 1 no comienza contándonos la historia del origen de Dios. La Biblia simplemente comienza diciendo, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea que hemos traducido como Dios en el hebreo es Elohim. Pero ¿qué significa la palabra Elohim en su idioma original? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir de hoy. Lo primero que les quiero decir, ya lo dijimos anteriormente, la idea central es que, todos juntos, Elohim no es un nombre propio. Elohim no es un nombre propio. La Biblia usa el término Elohim para describir seres que pertenecen ¿a dónde? Al mundo espiritual, ¿ok? Ya lo dijimos en la idea central. La Biblia usa el término Elohim para describir seres que pertenecen al mundo espiritual o al mundo invisible. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, acompáñenme allí. Éxodo 15, 11. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera, que es la versión que todos tenemos y que honestamente es la versión que más me gusta. Les voy a decir por qué. Aunque hay versiones que son mejores,
porque explica mucho mejor, pero la Reina Valera, yo no sé para mí. La Reina Valera para mí es una Biblia con mucha autoridad. Cuando yo leo la Biblia Reina Valera, yo realmente siento que Dios me está hablando. Cuando leo la Nueva Traducción Viviente, que me gusta porque la entiendo más, porque es en un español más fácil, pero siento que no tiene el mismo peso autoritativo que tiene la Reina Valera. ¿Ok? Son manías mías, pero es que así lo siento, tengo que admitirlo. La Reina Valera para mí, yo pienso que Dios habla como la Reina Valera. Vosotros sois la luz del mundo. No es lo mismo decir vosotros sois la luz del mundo que decir ustedes son la luz del mundo. No se siente igual, ¿verdad que no? Pero vamos a Éxodo 15:11, la Reina Valera. De la Biblia, no de la pantalla, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Este es el cántico de Moisés. Cuando tan pronto el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, este fue el cántico que cantaron cuando salieron del Mar Rojo. Y Moisés hace una pregunta: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Ahora vamos a verlo en el hebreo. ¿Qué decía en el hebreo originalmente? ¿Lo quieren leer conmigo? Está en la pantalla. Sustituí la palabra Jehová por Yahweh, porque esa es la palabra que se tradujo como Jehová, Yahweh. Y la palabra dioses la sustituí por Baalim, ¿ok? Entonces, en el hebreo, esa parte del versículo 11 de Éxodo 15 diría: ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los Baalim? ¿Ok? Léalo conmigo. A la 1, a la 2 y a las 3. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los Baalim? ¿Ok? Quiero que entienda algo. En este versículo no aparece la palabra Elohim como tal, ¿ok? No aparece la palabra Elohim como tal. Lo que aparece es la palabra Baalim o Elim, ¿ok? Y la palabra Elim, que es la última, olvídese del Ba. La palabra Elim, que es la última, es el plural. En hebreo es una palabra plural, es la palabra plural de la palabra El, que significa Dios. En hebreo, El es Dios. ¿Ok? Por eso es que todos los nombres bíblicos terminan en El. Daniel. ¿Qué otro nombre? Israel. Gadiel. Todo nombre que termina en El, de quien está hablando es de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, el nombre de mi hijo, Daniel, significa Dios es mi juez. ¿Ok? Porque termina en Él. Dan es juez. Él es Dios es mi juez. El nombre de mi otro hijo, Gadiel, es Dios es mi fortuna. ¿Ok? Porque terminan en Él. Todo nombre hebreo que termina en Él, de quien está hablando es de Dios. Y la palabra Elim es el plural de Él, que en el hebreo es Dios. ¿Está hasta aquí conmigo? Ok, estamos hasta acá, no quiero que se me pierda. Ok. Ahora, ¿qué significa la palabra Elim? Léalo conmigo. Elim significa, acuérdense, el versículo 11 de Éxodo 15 dice: ¿quién como tú, Jehová o Yahweh, entre los dioses o Baalim? La palabra Elim significa, número 1, ¿qué dice? Dioses con D. Dioses con D minúscula. ¿Qué más significa? Seres divinos. ¿Qué más significa? Poderes celestiales. En otras palabras, la pregunta de Moisés es: ¿quién como tú, Yahweh, el Dios eterno y autoexistente, entre los dioses o seres divinos o poderes celestiales? ¿Ok? ¿Lo está viendo conmigo? ¿Quién como tú? Es una pregunta retórica. La respuesta es ¿cuál? ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses o entre los seres divinos? ¿Cuál es la respuesta de eso? Ninguno. Esa es una pregunta retórica. ¿Me está entendiendo? No es que Moisés, ¿quién será como tú entre los dioses? No, la respuesta de eso es obvia. Ninguno. Ningún Dios es como tú, ningún ser divino es como tú, ningún poder celestial es como tú, oh Yahweh. La palabra Elim, queridos hermanos, es un paralelo conceptual de la palabra Elohim. Acuérdense de eso. El tema de hoy es
el Elohim entre los Elohim, ¿ok? El Elohim entre los Elohim. Y la palabra Elim, aunque no es Elohim, es un paralelo conceptual de la palabra Elohim, que significa dioses. Ahora, yo quiero que entienda algo. Moisés utiliza la palabra Elim en el hebreo, ¿me está entendiendo? No utiliza la palabra Pesilim, que significa ¿qué? Ídolos, ni tampoco utiliza las dos palabras Abodá Sará, que significa ¿qué? Dioses falsos. No está hablando de ídolos, no está hablando de dioses falsos, entonces no está hablando de seres ficticios. Yo quiero que entienda esto. Moisés no está diciendo quién como tú, Jehová, entre los seres ficticios. Moisés usa la palabra Elim, que significa Dios con D minúscula, significa un ser divino o significa un poder celestial. Entonces está hablando de seres reales. No está hablando del producto de la imaginación o de un ídolo. Usted me está entendiendo. Yo quiero que lo vaya viendo conmigo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? No está hablando de ídolos Pesilim, ni está hablando de dioses falsos inventados por la imaginación humana. Usted me está entendiendo. Quiero que me vaya siguiendo aquí. El término que Moisés utiliza en Éxodo 15:11 es Elim. Y la palabra Elim, vaya conmigo acá arriba, el primer punto arriba en la diapositiva, que dice: Elim pertenece al vocabulario de ¿qué? Del concilio divino. ¿Le suena concilio divino? Ya yo he hablado de esto anteriormente. Dios y su familia celestial. Dios tiene una familia celestial. Y esa familia celestial es la que se llama, o la que hemos interpretado en la teología como el concilio divino. Acuérdese, Job capítulo 1, ¿se acuerdan? Un día Jehová se reunió con sus hijos. ¿Se acuerdan de eso? Entre los cuales vino también ¿quién? Hasatán, el acusador, el fiscal. No es Satanás que conocemos hoy, sino el fiscal en el concilio. Acuérdense de un reino, hay un reino espiritual. Y ese reino está estructurado. En ese reino, ¿quién es el rey supremo? ¿Quién es? Jehová, Yahweh. Pero hay príncipes. Y hay también ministros dentro del reino. Y entre los ministros hay un fiscal. Acuérdense de eso. Un tribunal de justicia. Tienen que pensar así porque así pensaba un israelita antiguo. ¿Está conmigo? Entonces la palabra Elohim pertenece al vocabulario del concilio divino. ¿Qué dice el segundo punto? Cuando Moisés dice en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Moisés no está hablando de ¿qué? De seres imaginarios. No está hablando de Superman. No está hablando de Goku. ¿Cuántos aquí son generación milenial? Que ven a Goku. ¿Okay? No está hablando de Spider-Man. Está hablando de seres reales que pertenecen a donde? Al concilio divino. No está hablando de seres imaginarios. ¿Qué dice el tercer bullet? Moisés no dice que Yahweh es más grande que ¿qué cosa? Que seres ficticios. ¿Lo está viendo conmigo? ¿Qué dice el último? Moisés dice que entre todos los poderes celestiales y divinos, ninguno se compara a Yahweh. Usted lo está viendo conmigo, lo está entendiendo. Lo está viendo. Yo sé que es un concepto diferente. ¿Cuántos habían oído esto antes? Yo nunca lo había oído tampoco, hermano. Eso lo estoy aprendiendo yo. Y si a medida que yo lo voy aprendiendo, yo se lo voy comunicando a ustedes. Y yo no me había dado cuenta de cuánto yo he aprendido de esto hasta hoy, que estaba hablándolo con rutina en casa. Porque a veces yo siento mucho. Yo como que ando perdido. De momento yo empecé a decir las cosas así. Yo, a la verdad que he aprendido mucho. Esto yo lo estoy aprendiendo y lo comunico a ustedes para adelante, ¿ok? Ninguno se compara a Yahweh. Ok, seguimos acá. Ya estoy terminando, hermano. Por eso es que lo he querido agarrar poco a poco.
Ahora vamos a pensar, ¿cómo es? Pensemos un poquito, ahora vamos a pensar un poquito. ¿Para quién escribió Moisés el libro de Génesis? Volvamos a los sermones de hace unas semanas atrás. ¿Para quién escribió Moisés esto? ¿Para quién? ¿Para los israelitas? ¿Qué tipo de israelitas? Los israelitas antiguos, que acababan de salir ¿de dónde? De Egipto, de 430 años de esclavitud, y que por 430, piensen esto, 430 años, ¿es eso poco tiempo? ¿Es mucho tiempo? Hace 523 años que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Y cuánto ha pasado en 523 años? Imagínense 430 años de esclavitud. ¿Será suficiente tiempo para cambiar la manera de pensar de una persona? Claro que sí. ¿Cómo pensaban esa gente que acababan de salir de Egipto? Pensaban como esclavos, número uno. ¿Cómo más pensaban? No solo como egipcios. Habían sido influenciados por la cultura egipcia, por la religión egipcia. Y ahora Moisés está sacándole del chip que tienen en la mente, ¿qué cosa? La cultura egipcia que tienen dentro. Por eso Moisés escribe el libro de Génesis. ¿Me está entendiendo? Para los israelitas antiguos, los dioses de Egipto eran dioses de verdad. ¿Usted me está entendiendo? Eran seres espirituales de verdad. Por eso es que Moisés dice, ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los Baalim? No está diciendo entre los dioses ficticios, no está diciendo entre las estatuas. No, ¿quién como tú entre los seres del concilio celestial? Ninguno es como tú, oh Yahweh. Los israelitas acababan de salir de Egipto. Acababan de ser liberados no solamente del poder físico de Egipto, escúcheme bien, sino que también acababan de ser liberados del poder político y del poder espiritual de Egipto. Nunca lo había visto así, ¿verdad que no? Porque solamente vemos la historia de cómo Dios sacó a Israel de Egipto, pero hermano, hay mucho implicado allí. Dios no solamente los liberó del poder físico de Egipto, los libró del poder político de Egipto, sino que también los liberó del poder espiritual de Egipto. Por 430 años el pueblo de Israel había sido esclavo, no solamente del faraón, sino también de los dioses de Egipto. ¿Lo está viendo? 430 años de opresión de los dioses de Egipto, que no son otra cosa que seres espirituales, ¿me está entendiendo? Eran Elohim porque vivían ¿en qué mundo? En el mundo invisible. Y el mundo invisible no solamente Dios y los ángeles, es un mundo poblado. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. El mundo invisible es tan real como este mundo de acá. Y está tan poblado o más poblado que el mundo que nosotros vemos. El hecho de que es invisible no significa que es un mundo de fantasía. El hecho de que es invisible no significa que el mundo espiritual no es real, o que es el producto de la imaginación de la gente cuando se mete en un viaje de ayahuasca, o de, ¿qué es lo otro que la gente se mete? Psicodélico. No. Es un mundo real. Tan real como este de acá. Y por 430 años los israelitas habían sido esclavos no solamente del faraón, sino también de los poderes espirituales de Egipto. De hecho, hermano, escúcheme esto. Las 10 plagas que aparecen en Éxodo fueron los juicios de Yahweh sobre los dioses de Egipto. Las 10 plagas de Egipto, hermano, fueron los juicios de Yahweh contra los dioses de Egipto. Porque eso lo primero que Dios quiere es el río Nilo. Porque el río Nilo para los egipcios era ¿qué? Era divino, era un dios. Los egipcios adoraban las moscas, adoraban los mosquitos, adoraban al dios Ra, que es el dios sol. Por eso hubo una plaga de 3 días de oscuridad, de tinieblas. En otras palabras, Dios hirió al dios de los egipcios. ¿Usted me está entendiendo? No fue solamente 10 plagas maravillosas para sacar. No, hermano, era un juicio de Dios contra las deidades
de Egipto. Era una guerra entre dioses, ¿me está entendiendo? Entre el Dios verdadero, que es Yahweh, y los Elohim de las demás naciones. Usted me está entendiendo. Aunque en Éxodo 15:11 Moisés no usa literalmente la palabra Elohim, sino la palabra Elim, la idea que ambas palabras expresan es paralela, porque en el Antiguo Testamento palabras como El, Elohim, Elim y Benei Elohim provienen de la misma raíz, El. En otras palabras, todos pertenecen al mismo campo semántico del mundo espiritual o divino. La palabra El y todos sus derivados pertenecen al mismo campo semántico de la lengua. Y eso tenemos que entenderlo. No voy a entrar mucho en eso porque no quiero que usted se pierda con la gramática, pero para que entienda un poquito. Y ya con esto voy cerrando, hermano. La intención de Moisés, escúcheme bien. Usted dirá, pero estábamos en Génesis 1 y ahora el pastor brincó para Éxodo 15, porque quería explicarle esto. ¿Okay? La intención de Moisés en el cántico de Éxodo 15:11 no era despertar entre el pueblo una fascinación con los Elohim. ¿Ok? Escúcheme bien. La intención de Moisés no era despertarle a la gente un morbo por los Elohim. ¿Ok? La intención de Moisés era mostrarles a aquellos israelitas que acababan de salir de 430 años de esclavitud y opresión, no solo física o política, sino aún más espiritual, que entre los poderes visibles e invisibles, celestiales y terrenales, espirituales y humanos, nadie se compara a quién, a Yahweh, ninguno. La intención de Moisés no era decirle a los israelitas, hay muchos Elohim, hay muchos Elohim, no, sino que entre todos los Elohim, ninguno es como Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim. Usted está aquí conmigo. Israel acababa de ver caer a Egipto, acababan de verlo caer delante de sus ojos. Poco a poco Dios fue arruinando a Egipto, que era la nación más poderosa de aquel tiempo. Dios la fue arruinando y ahora acababa de destruir el ejército de egipcios en el Mar Rojo. Acababan de ver a Yahweh, escúchame bien, acababan de ver a Yahweh humillar a los poderes espirituales y humanos de la nación más poderosa de la tierra. Me oyó bien la palabra que usé. Los israelitas acababan de ver a Yahweh humillar, no solamente a los poderes humanos, no solamente al faraón, sino también humillar a los poderes espirituales que gobernaban detrás del faraón. Acuérdense de esto, detrás de cada nación hay poderes espirituales que actúan sobre los gobernantes físicos. ¿Usted me está entendiendo? Y vamos a ir aprendiendo en esta serie del Edén a Babel, la gran historia de los primeros días, cómo las naciones quedaron a cargo de estos seres espirituales. ¿Cómo quedaron a cargo? Eso lo vamos a ver, porque todo eso está en los primeros 11 capítulos de Génesis. Pero usted nunca lo había visto, ¿verdad que no? Pero está allí. Yo tampoco lo había visto, hermano. No es que el pastor es inteligente, el pastor no es inteligente. El pastor lo que pasa es que le gusta estudiar. Pero no es inteligente. Acababan de ver a Yahweh humillar a los poderes espirituales y humanos de la nación más poderosa de la tierra. Y entonces, dentro de este asombro, que, hermano, acababan de ver el Mar Rojo abrirse delante de sus ojos. Ellos cruzaron el Mar Rojo en seco y cuando los egipcios trataron de hacer lo mismo, el mar les cayó encima. Y nunca más volvieron a ver a los egipcios en su vida. ¿Ustedes saben lo que es eso? El asombro que esa gente tenía que tener. Dentro de este asombro su corazón se llenó de reverente asombro y cantó: ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los Elim? La respuesta a esto, hermanos, es absolutamente nadie. No hay ninguno como nuestro Yahweh, como nuestro Dios. Amados hermanos, Génesis no nos presenta simplemente a un Dios más. Nos presenta al Elohim sobre todos los Elohim. Nuestro Dios, Yahweh, es el Elohim
sobre todos los Elohim. Con esto concluimos el sermón. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo no sé, hermano querido, si conocer estas verdades te llena el corazón de asombro, pero hoy yo no estoy aquí para darle palo a nadie. Ya tuvieron como 4 o 5 semanas de palo. Duro. Hoy no quiero confrontarlos con nada. Hoy lo que quiero, hermano, es que su corazón se llene de asombro ante el Dios que nosotros tenemos. Que las verdades que estamos viendo en este día hagan que nuestro corazón se incline de manera reverente delante del Dios al que nosotros servimos. Hermano, llévense esta palabra en este día para su casa. Yo les voy a estar mandando el video de este sermón como en 2 días, posiblemente mañana, no sé, porque preparé unas canciones y las quiero poner. Ustedes saben que yo últimamente estoy bien, dice Mabel que yo soy el cantautor. No soy tan inteligente. ¿Sabe lo que hice? Agarré este sermón y lo pasé y me tiró una canción preciosa. Y yo quiero que su corazón se llene de asombro ante ese Dios que nosotros servimos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Eterno Dios que está en los cielos, gracias te damos, porque tú eres el Elohim sobre todos los Elohim. No hay ninguno como tú entre los dioses, oh Jehová. Señor, permite que a medida que vayamos penetrando en estas riquezas de la palabra, el Espíritu Santo vaya transformando nuestros corazones, vaya llenando nuestros corazones de asombro. Señor, que nuestros ojos se vayan siendo abiertos, Señor, y que nuestros corazones vayan siendo transformados por la verdad de tu palabra. Señor, que quitemos los ojos de nosotros mismos y pongamos nuestros ojos en ti, que eres el Dios verdadero, el Dios que liberó a los israelitas de 430 años de opresión, al pueblo escogido de 430 años de esclavitud, no solamente de esclavitud física, no solamente de esclavitud política, sino también de una esclavitud espiritual. Señor, y no solamente los redimió de ese poder, no solamente los liberó, sino que también tuvo la paciencia y el amor para enseñarles la verdad de tu palabra, Señor. Que tu palabra, tu verdad, vaya transformando nuestros corazones, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Todo el mundo con los ojos cerrados. Si en esta mañana la palabra de Dios de algún modo ha hablado a tu corazón, levántame allí la mano para saber que Dios habla a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Gracias, Señor, por los hermanos, Padre amado, a los que tú les hablas. Yo sé que a todos nos has hablado de alguna manera u otra. Que nuestros corazones se llenen de asombro siempre ante ti, oh Dios Todopoderoso. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Minor, para el video. Yo no sé si hay alguna... Antes del tiempo, antes del sol, antes del canto de la creación, no hubo consejo que te formara, no hubo poder que te levantara. Tú estabas allí, eterno Yahweh, sentado sobre la inmensidad, y cuando hablaste al vacío profundo, todo el cosmos oyó tu voz.
tu mano fuerte. Faraón cayó delante de ti. Los mares se abrieron en reverencia y el pueblo entero te vio.